Hola, estoy de nuevo con vosotros en nuestro canal YouTube. Hoy vengo a daros unas pinceladas acerca de un trastorno que últimamente está en auge debido a las condiciones mundiales que nos rodean. Vengo a hablaros de la agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que se define como el miedo a salir de casa o estar en espacios públicos. Esto nos puede limitar mucho nuestra vida cotidiana. Agorafobia procede del término griego ágora, que era el espacio público por excelencia en la época. A veces no solamente tenemos miedo a salir a espacios públicos, sino también miedo a estar solos en casa, y eso nos hace que siempre necesitemos estar acompañados hasta en nuestra propia casa. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llegar a sufrir este trastorno? Bueno, pues pueden ser situaciones traumáticas que hayamos vivido, bien en espacios libres, que hayamos sufrido un desmayo, que hayamos sufrido un mareo y tengamos un miedo extremo a que esto pueda volver a ocurrir y que no recibamos la ayuda necesaria. También se pueden deber a relaciones personales o a relaciones laborales muy traumáticas que nos hayan llevado a tener un estado de ansiedad y de miedo ante la situación de poder estar rodeado de gente en el trabajo o a nivel personal. Otra de las causas puede ser distorsionar de manera exagerada cuáles son los peligros que nos rodean en nuestro entorno. Por ejemplo, todos sabemos que podemos salir a la calle y nos puede caer algo de una terraza, pero sabemos que la probabilidad es muy pequeña. Esas personas lo que hacen es magnificar estas posibilidades y tener un trastorno de ansiedad porque cree que es muy probable que les ocurra. También se especula acerca de una predisposición genética a poder padecer este trastorno, por ejemplo, sobre todo en situaciones que no son propias de la naturaleza del ser humano. Es decir, y os lo explico, puede ser que hay gente que tenga un pánico a estar encerrado en un avión porque el avión lo que hace es volar. Y sin embargo, volar no es una característica propia del ser humano como animal. Y esto es lo que hace que a lo mejor genéticamente pueda tener esa persona una predisposición a tener un estado de ansiedad frente al estar encerrado en el habitáculo del avión. ¿Qué síntomas tienen que aparecer para que sospechemos que tenemos un principio de agorafobia? Bien, al menos si en dos de estos casos tenemos un miedo extremo, podemos empezar a pensar que podemos sufrir un trastorno. Cuando cogemos el transporte público, autobús, avión, tren y sufrimos un estado de ansiedad. Cuando vamos a un establecimiento que está cerrado, un mercado, un teatro, un cine, cuando estamos en sitios al espacio libre, al aire libre, pero que hay gran cantidad de gente, cuando hay una multitud, vamos a un concierto, estamos en un parking, si sufrimos un miedo muy exagerado, podemos empezar a sospechar que podemos sufrir un trastorno de agorafobia. También otro de los síntomas es cuando no salimos de casa porque creemos que nos va a ocurrir algo. Es decir, esto ocurre mucho, por ejemplo, en personas mayores que tienen mucho miedo a caerse y a no tener la ayuda necesaria y eso hace que estén en casa. También cuando tenemos miedo a sufrir un mareo, a sufrir un desmayo, a sufrir una subida de tensión. Eso puede ser que ocurra, pero si es exagerado la preocupación que tenemos frente a esos síntomas y eso hace que nos quedemos en casa, también puede ser un síntoma de agorafobia. ¿Qué complicaciones son las que nos podemos encontrar en este trastorno? Pues al final es un trastorno que nos limita mucho la vida, porque si nosotros estamos en casa mucho tiempo y no salimos, lo primero es que perdemos nuestras relaciones sociales, podemos perder nuestras relaciones laborales y al final lo que hacemos es perder la autonomía, porque dependemos siempre de personas que nos traigan todo aquello que está en la calle, todo aquello que está fuera a nuestra casa y puede ser realmente una patología. ¿Existe tratamiento para este tipo de trastorno? Claro, existen tratamientos farmacológicos, existen tratamientos con preparaciones físicas para controlar la ansiedad, respiración, meditación, yoga. También el hecho de contarlo y de compartirlo con el resto de las personas que te rodean para que tengan un apoyo en ellas, para que comprendan cuál es tu situación y te acompañen a los lugares y te hagan ver que no es tanto el peligro que se corre cuando uno está fuera de casa. Si el trastorno es muy importante y ves que con todo este tipo de ayudas no es suficiente, lo que tienes que hacer es recurrir a un profesional para que te dé las pautas necesarias para superar. Sobre todo lo que tienes que tener en cuenta es que es un trastorno que tiene cura. ¿Qué consejos os doy si veis que estáis empezando a padecer este tipo de trastorno? ¿Os veis un poco identificados con lo que os he contado? Lo primero, entender que la ansiedad
es una respuesta del organismo normal y que puede llegar a controlarse, o bien a través de los fármacos o bien a través de ayudas, como os he explicado, de la respiración, la meditación. Lo segundo, saber identificar qué es lo que os produce esa ansiedad y poder así enfrentarnos a ellos, enfrentarnos de manera progresiva. Si nosotros ahora tenemos, debido a las circunstancias mundiales que nos rodean, mucho más miedo a salir de casa, lo que tendríamos que hacer es intentar solucionarlo progresivamente, salir acompañado, ir poco a poco adaptándonos a la nueva situación y ver que realmente los peligros que nos rodean no son tan exagerados como los que nosotros mismos nos creemos. Por último, indicaros que el hecho de quedarnos en casa va a solucionar el problema ahora en el tiempo inmediato, pero lo único que va a hacer es complicar después más en nuestra salida. Es decir, cuanto más nos afiancemos en que estamos seguros en nuestro interior de casa, nos vamos a sentir mucho más vulnerables cuando salgamos de la misma. Con lo cual, cuanto antes nos enfrentemos ante la situación, antes encontraremos las soluciones. Recordar, rodearos de amigos, de familiares que os puedan ayudar y que entiendan cuál es la situación que estáis viviendo. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier consejo acerca de lo que hemos hablado o de cualquier otro tema, ya sabéis dónde encontrarnos. Gracias.